ahora tenemos la comodidad de irnos y venir cada vez que yo estoy acá un día y a la mañana me voy y vengo, a la tarde si quiero me voy otra vez y así. Eso sí que es una cosa muy grande para todos nomás. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 22 horas, en un desafío más de Jorge Morelo. Y este domingo hubo elecciones en todo el país, elecciones legislativas para elegir diputados y senadores, donde naturalmente hubo resultados diferentes, donde hubo vencedores y vencidos, donde hubo críticas y elogios, donde hubo diferentes opiniones a favor y en contra que hemos visto a través de todos los medios hegemónicos de la capital federal. Y nos pareció a nosotros, no solo interesante, sino muy importante, es poder hacer nuestra propia valoración de lo que sucedió con destacados y prestigiosos periodistas de la provincia del Chaco. Porque seguramente nuestra óptica no será la misma que de los colegas que trabajan en los medios de Buenos Aires. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una evaluación de lo que pasó no solo en el país, sino también en la provincia del Chaco, de cómo fue la elección, de cómo estamos ahora y de cómo podemos estar en el futuro. Y está con nosotros Ricardo Goya. No necesita muchas presentaciones, ellos porque ustedes los conocen a través de la cámara, Laura Cantero, que es una compañera y colega de este canal, y David Gauna. Bueno, no necesita tampoco muchas presentaciones. Así que vamos a ir a lo nuestro, vamos a ir a hacer una evaluación. Ricardo, vos fuera de acá del estudio me estabas queriendo destacar o resaltar algunas cosas, así que arranquemos con vos. Sí, bueno, gracias Jorge por invitarnos a compartir este espacio. No, un placer. Colegas. Y la verdad es que sería bueno por ahí comenzar a analizar que la diferencia de los resultados entre las PASO y las elecciones del domingo pasado tiene en el Chaco, además de una clara impronta política, una raigambre institucional, una lógica institucional que deviene de una cuestión que por ahí muchas veces es oculta o no tratada con el peso que debería ser, que deviene de la reforma de la Constitución de 1994 de aquí, de la provincia del Chaco. Sucede que pues no se lo visualiza mucho, insisto, pero por esas singularidades y el debate y la coyuntura de que se dio en esa asamblea legislativa, en realidad los intereses que se plantearon en pugna y los objetivos que tenían algunos de los convencionales, resultó de que el Chaco no tiene elección de medio término en los poderes municipales, en los municipios. Esta elección legislativa de medio término, donde se renueva la mitad del poder legislativo nacional y provincial, en el nivel municipal en el Chaco no se practica. Hay una disposición de la Constitución del 94 que establece que el mandato de los concejales comienza y termina con el del intendente. Una singularidad que para todos, a todas luces, es una barbaridad en términos de representación, en términos de alternancia institucional, en términos de continuidad institucional. Se impide que el electorado local de una determinada ciudad
juzgue la evolución o el accionar del Poder Ejecutivo en la mitad del término de su mandato, que ese es el mecanismo democrático por el cual se establece esta elección de medio término. Es una suerte de plebiscito de la gestión del Poder Ejecutivo convocante, digamos, ya sea nacional, como decíamos, provincial o en este caso municipal. Aquí el concejal X empieza su mandato y termina su mandato con el intendente X, todos juntos, todo el consejo, con lo cual se va a ese consejo municipal y se suele hacer una suerte de vacío de cri-cri, de grillos sonando en el consejo municipal porque nadie sabe qué pasa con la continuidad institucional. Vienen los nuevos concejales y tienen que volver a asumir una agenda legislativa nueva, porque no hay continuidad institucional, no hay renovación parcial, no hay temas en continuidad en agenda con una renovación parcial. ¿Esto qué pasa? ¿Qué sucede en el territorio? Sucede que los intendentes no jueguen en las legislativas, en las de medio término. Esto lo planteó en la reforma de la Constitución, la interna fue con un intendente de Puerto Vilera, Ítalo Argentino Orso, sí, que decía que de ninguna manera iba a seguir soportando los intendentes que las elecciones de medio término se enancaran, se pusieran sobre los hombros del esfuerzo de los consejos municipales. Decía Orso, nosotros le armamos el acto, vienen los candidatos a diputado nacional, hablan y se van y nosotros que nos quedamos apenas sin poder hablar los concejales. Hasta allí el mandato de los intendentes incluso era de 2 años. No. Lo que pasa es que en la reforma de Constitución se separó el Consejo Municipal del Departamento Municipal del Departamento Ejecutivo. Y un poder legislativo que es el Consejo. Sí, exactamente. Y el presidente del Consejo era el intendente. Luego de la reforma del 94 se separaron Departamento Ejecutivo y Departamento Legislativo. Pero hasta ese momento era cada 2 años las elecciones ahí. 83, 85, 87, 89. Cada uno de los pueblos del Chaco fue eligiendo su jefe comunal, su intendente con esa manera, ¿no? En el 94 partió las aguas, lo que vos estás diciendo. Sí, en el 94 se estableció el mandato de 4 años del intendente y se unificó el mandato de los consejos, que siempre era de 4 años. Cada 2 años se elegían, pero lo que se renovaba era la renovación parcial, David. Ahora, de todas maneras, ¿vos crees que esta realidad tuvo incidencia en esta elección? Claro, por eso salió Capitanich al otro día de las PASO y con los primeros que se reunieron fueron con los intendentes, planteándoles la responsabilidad política que tenían de asumir la gestión. Al otro día de las PASO. Claro, sí. Al otro día de las PASO. Claro. Lo primero que hizo Capitanich fue revisar ese territorio. Pero eso no es nada nuevo, también lo hizo Pepo anteriormente cuando tuvo resultados adversos. Perdió la legislativa de medio término. Su sostén fueron los intendentes. A los intendentes siempre se los convoca cuando los resultados son adversos. Claro, porque los intendentes no juegan en el sistema institucional del Chaco en las elecciones de medio término. Por eso es que se lo tienen que volver a convocar. Los intendentes son fundamentales en el trabajo de territorio, más allá de toda la institucionalidad. Claro. Quedó demostrado aquí que los intendentes son fundamentales. De hecho, se vio reflejado en los resultados de este domingo, claro, que no tuvieron una participación activa en las PASO y por eso les fue como les fue al oficialismo, siendo gran parte de los intendentes responden al oficialismo. Para mí es una cuestión de volver al territorio, quizá en lo que fue la campaña de las PASO se volcaron más en todo lo que son las nuevas tecnologías, abandonando el trabajo en territorio, también por una cuestión de pandemia, pero en estas elecciones, en las generales, se dieron cuenta que era fundamental el trabajo de los intendentes y, por supuesto, de la militancia. Para mí, lo fundamental y la clave del resultado del domingo fue el trabajo en territorio aquí en la provincia del Chaco, donde todavía no estamos tan cercanos a lo que son las nuevas estrategias basadas en la comunicación virtual. Sí, se reverdeció la militancia. Este es el resultado. También hicieron lo propio en Buenos Aires, tomando como referencia la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, la provincia de Buenos Aires mostró también mucho laburo territorial allí, pero yo quisiera quedarme acá, para hablar de lo nuestro, como la invitación, y gracias por la invitación, Jorge. Me parece además que tuvo la particularidad en cuanto a los mensajes masivos, hubo un punto en que hubo saturación. Porque el resultado de las PASO también vino muy de la mano de lo que se decía en la televisión de Buenos Aires. Sí, claro. Y de lo que muchos candidatos se treparon a eso. Y entonces estaban enojados por el encierro de la pandemia, por la mala gestión de la pandemia, por si la economía esto, por si las fiestas clandestinas lo otro. Vacunas, Sí, todos los temas que estuvieron allí. Ahora, dado el resultado, me parece que aquí se hizo muy bien entrar a hablar de las cosas
concretas, cotidianas. Y en el programa de radio que tengo a la mañana, después de los primeros anuncios que se tomaron en septiembre, después del resultado de las PASO, alguien planteó, están haciendo política, como si fuese una cuestión totalmente despectiva. Y yo, que habitualmente dejo que la gente opine libremente, me permití parar y tratar de reflexionar con esa persona. Porque justamente para eso sirve la política. Claro. Para darse cuenta que si en una elección, en este caso una primaria, te están diciendo, mirá que las cosas están yendo así, vos tenés que tomar decisiones. Si no las tomás decisiones es porque o vivís en una burbuja o porque sos un necio que morís con la tuya. Y en este caso me parece que las decisiones que se tomaron fueron realmente direccionadas hacia problemas muy concretos que se plantearon en función del contexto de la pandemia, entre otras cosas, es la supervivencia cotidiana. Entonces, las medidas tomadas para mí fueron acertadas en lo local y volvemos al punto. Lo territorial, lo que te conoce el intendente, lo que te conoce el dirigente barrial. Y tal vez aquí uno diga que el único que tiene dirigente barrial que sabe es el oficialismo y por eso ganó. Y no sé, tendrán que plantearse todos los políticos por qué de los nuevos votos, la gente que no votó en las PASO y que sí votó aquí, hubo un boom, creo que fue el 80% de los votos de esos que fueron hacia el oficialismo. Evidentemente hubo gente que trabajó en territorio bien y la otra que se quedó trabajando desde lo que los medios de comunicación de Buenos Aires me ayudan a decir que está todo mal. Para mí también, como lo que recién mencionabas, el hecho de que en las PASO la gente estaba claramente muy enojada con el oficialismo, quizás un error de los candidatos de la oposición, al menos aquí en la provincia del Chaco, fue potenciar ese enojo. No plantear propuestas concretas, sí, sino fomentar ese enojo, fomentar el malestar, la típica chicana para mí, y la gente ya sabe que están las cosas mal, quizás no era tan necesario que se lo recuerden todo el tiempo, sino plantear algún tipo de solución, y quizá ahí hubo un cambio. No, ahí hubo ausencia. Yo no escuché propuestas de solución de nada desde la oposición. No hubo una sola propuesta de solución de nada. Toda la campaña, incluso en la parte durante las PASO, durante ahora, estuvo orfandad de propuestas. El oficialismo se dedicó a mostrar lo que estaba haciendo, lo que venía haciendo, y la propuesta fue, vamos a seguir, digamos, nuestro plan de obra, esta es nuestra acción, esta es nuestra visión de la economía, nuestra visión de la sociedad. Lo plantearon, pero no hubo propuestas ni siquiera rupturistas con su propio esquema. Desde la oposición solo hubo esas críticas y lo que faltó fue la discusión política realmente. Lo que está, la orfandad que hay en realidad en general es sobre la discusión política. Y creo que esa es la crisis o el flanco más expuesto que tiene el gobierno nacional en esta etapa. Y en ese sentido creo que la tendencia va a ser hacia la radicalización, quiero decir, hacia la profundización de los ejes políticos en esta nueva etapa, y ya estamos viendo que tanto los cambios en el gobierno provincial, hablo de Aldo Lineras, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, y a nivel nacional, hablo de Feletti en la Secretaría de Comercio, Interior, están apuntando a una suerte de radicalización, si podemos usar la palabra, para decir que se va a concentrar el aspecto ideológico y político de la gestión en este segundo mandato, claro, en esta segunda parte. David, ¿no es cierto? Cuando lo llaman a la radio y la gente reniega de la política, ¿no es cierto? Esto es otra realidad, es producto del hartazgo de la gente. Pero claro, el instrumento para llevar el bienestar a la gente y satisfacer las necesidades que tienes es a través de medidas económicas y de políticas de Estado. Que no está viendo, pues lo estamos viendo nosotros, ya veteranos en algunas cosas. Parece que los argentinos tenemos un poder de autodestrucción fabuloso, porque potenciamos lo malo y despotenciamos lo bueno. No hay continuidad en las cosas buenas que se hicieron. Tratamos de degradar lo que se hizo bueno y potenciar lo malo, como eso si nos instalara o nos reinstalara, o nos diera o nos favoreciera ante la gente en general. Y la cosa no es así, lo estamos viendo en viviendas, en rutas, en obras de infraestructuras grandes, que el agua la hizo, que el acueducto no sirve, No, el acueducto es necesario, esto tendría que ser una política de Estado. Digo esto porque me acordé del acueducto entre tantas otras cosas. Sí, pero también hay, aquí en Resistencia, y ojo que soy un bicho nacido en Resistencia, adoro esta ciudad, pero aquí en Resistencia por ahí tomamos un modelo casi porteño
y no sabemos lo que pasa en Colonia Benítez. Sí. En serio. Es cuestión de ponerse las pilas, mirar y poner también... Ni hablar lo que pasa en el Impenetrable, ¿no? Claro, pero incluso hasta el Impenetrable, que es como un eslogan lindo para los que quieren ayudar. ¿Qué es el Impenetrable? O sea, ¿cómo vive la gente históricamente, esa gente que ha demandado? ¿Por qué las comunidades originarias siempre han tenido una manera de comportarse con el poder político determinado? No solamente en el Impenetrable, sino en otras tienen una partes. visión de lo que es el Impenetrable. Eso sí considero que yo tiene. Acá en Resistencia tenemos una imagen de lo que es el Impenetrable que es muy distinta a la realidad concreta Que no es de lo que meterse sucede. ahí ¿sí? y que no es charlar con la gente de adentro, que no es justamente embarrarte las patas con ellos. ¿Sí, Ricardo? No, para mencionar que el electorado de Resistencia es singular y compartir con ustedes el análisis de que en realidad en términos socioeconómicos nunca estuvimos peor en este conglomerado urbano, con el 51% de la pobreza, con un esquema de alta vulnerabilidad social, en el que uno presume y entiende que finalmente las clases más vulnerables, los sectores más humildes, van a tener un voto propensivo hacia el peronismo, hacia los sectores que plantean una mayor distribución del ingreso, no a los sectores más conservadores como UCR Cambiemos, que había cuenta, se vio el resultado de la gestión en los últimos 4 años hacia esos sectores populares y por suerte, por consecuencia de la crisis actual, es secuela de aquella, ¿no? Pero que generaron esa administración. Sin embargo, Resistencia ratifica su voto no peronista, digamos, ¿no? Y vuelve a ganar UCR Cambiemos. Acá cuando una estructura política del justicialismo había logrado en mucho tiempo devolver la gestión de la intendencia al peronismo, digamos, ¿no? Al justicialismo. Con lo cual estamos ante un dato de la realidad, un escenario socioeconómico muy deprimido y sin embargo un voto radicalizado, sí en función del radicalismo, que derrota incluso en este momento de repunte político del gobierno nacional y del gobierno provincial, con mucho recurso puesto en la elección, el esfuerzo y vuelve a favorecer a esos sectores más conservadores. Si Gustavo Martínez hubiera tenido elección de medio término, como estamos hablando al principio, hubiese perdido un concejal. Y hubiese tenido una sanción negativa de su actual gestión, lo cual me parece también injusto porque tiene una gestión... De todas maneras, el hecho de que se hayan obtenido más votos aquí en Resistencia, para mí también fue por el trabajo activo de Gustavo Martínez en la campaña. Fue significativo. Subió, ¿no? Apareció el Se notó la ausencia de él previo a las PASO y se notó el trabajo de él dentro de la campaña con los resultados aquí en Resistencia. Pero igual no alcanzó. No alcanzó, pero se obtuvo más que quedando al margen. ¿Seguro? Sí. Creo que las PASO perdieron por 13 puntos y alguito, de hecho, y ahora 10. De todas maneras, Resistencia es clásicamente opositora a lo que es el peronismo. Así. Sí, pero... Bueno, tuvimos intendentes justicialistas, ¿no? Muchas veces. Sí, pero si vemos la tendencia de los últimos años, la realidad es esa. En ese sentido yo creo que el electorado de Resistencia tiene como un bloque muy firme de voto peronista y un bloque muy firme de voto antiperonista siempre. Y en el medio hay un grupo importante que fluctúa de acuerdo a distintas circunstancias. O que elige a Basilev. Bueno, porque hay que decir que el eslogan, gran parte del eslogan político del Frente Integrador fue la situación de los piquetes aquí en Resistencia y mucha gente volcó su voto a eso. Sí, fue la única. Sin duda. ¿Sí? ¿Cuál otra propuesta hubo? Sí, hablando de propuestas, estaba pensando que nos olvidamos de Basilev. Pero digamos que Resistencia tuvo a Basilev ahora y antes lo tuvo a Ruiz Palacios. Digamos que la gente que vota eso también tiene una continuidad en Resistencia. Ruiz Palacios, independientemente de que era un coronel, salvó la ciudad de Resistencia de las inundaciones. Hizo mucho más, ¿no es cierto?, con una propuesta, por ejemplo, de Basilev, que solamente es erradicar los piquetes. Pero digo que ¿Vos te acordás todo lo que hizo Ruiz Palacios? Sí, está No bien. estoy defendiendo, pero un tipo... No, que no hay que defender ni atacar. Yo lo que digo es que ideológicamente hay un bloque de gente que también vota eso. Aún cuando en Resistencia Acción Chaqueña mantiene un núcleo duro básico, digamos, del 1,25%, ¿verdad? Claro, y de ahí no se mueve. Sí, no. Claro. No, bueno, Pero no quiero calificar a nadie, pero parece un partido en extinción, pero de todas maneras sobrevive, tiene esa resiliencia, a pesar del surgimiento de opciones de ese campo ideológico como la de Basilev. Y fíjate que nosotros terminamos hablando de partidos. No, claro. Está bien, pero nosotros terminamos hablando de partidos y de algunas referencias ideológicas para tratar de encasillar el movimiento del voto de las PASO para acá. Y yo creo que
nos podríamos llevar una sorpresa muy grande como la que se llevaron los que hicieron encuestas previas. Estos se llevaron todos sorpresa, no la pegaron ni uno. Porque yo creo que hay un cuadro de la población de Resistencia o del área metropolitana, porque yo creo que ya este conglomerado de ciudades funcionamos medianamente igual, entre Fontana, Barranqueras, digo, ¿no? Resistencia, que se mueve muchísimo por la supervivencia cotidiana y que tiene que ver con la posibilidad de parar la olla o no. Y entonces los gobiernos, del color que sea, en tanto se sigan alejando de lo que la gente necesita para sobrevivir, y quédate tranquilo que se van a ir yendo, sea del color que sea. O sea, a mí me parece que la gente cada vez está como más pragmática en eso. Pero también a eso se acerca lo que es, por ejemplo, el Partido Obrero, que obtuvo un porcentaje mínimo de votos. Eso sí, están viendo, están en el asentamiento, están en los barrios, están en los merenderos, están en los comedores, están con los sectores más vulnerables, que son muchos aquí, y el porcentaje que obtuvieron es mínimo. De hecho, ya perdieron la única representación que tenían en legislatura. O sea, todos los votos que quizá concentró Aurelio Díaz en las últimas elecciones legislativas, acá hace 4 años, que lo permitió ingresar. Fíjese ese cambio que en el 2017 ingresó Aurelio Díaz, fue la novedad, fue la tercera fuerza, y ahora que ingresa el Frente Integrador con una visión totalmente opuesta a lo que es el Partido Obrero. Sí, absolutamente, absolutamente, ¿no? La banca, bueno, el Partido Obrero perdió la banca, ¿no? En Resistencia, no solo el Partido Obrero no representa per se a toda la cuestión social. De hecho, hay otras expresiones políticas y en general... No, pero es la más conocida de esas representaciones, porque, bueno, después está Carlos Martínez también, que estuvo inclusive por debajo del Partido Obrero. Claro, somos como Carlos Martínez, no nos olvidemos que otros movimientos como el de Merenciano Sena tienen un partido, ninguno estuvo arriba del 3,5%, Carlos Martínez apenas pasó a la segunda vuelta y como bien indicabas, se da la paradoja en estas elecciones que la izquierda pierde un voto y un diputado y la derecha, si se quiere, gana ese diputado que perdió. Lo de Aurelio fue en su momento un reconocimiento a su trayectoria personal. Samantha Salas hizo una campaña muy digna y aparte la vimos romper los debates, ¿no? Lo que da cuenta que el debate, en definitiva, no marca mucho al final el voto, porque Samantha Salas yo considero que salió impecable de las discusiones, pero de todas maneras eso no se vio representado en el resultado final de las elecciones. Y tal vez no en el número final, hay que ver cuánta gente lo vio, cuánta gente reflexionó después de eso. Debate en general. No, es muy difícil de evaluar eso, ¿no es cierto? A pesar que fuera un canal abierto y todo lo demás, es decir, ¿qué gente lo vio? ¿Qué gente se ocupó de estar casi 2 horas frente a la pantalla de televisión? ¿Qué gente lo atrapó? Porque por ahí escuchaste el primer bloque y ya no les interesó más y se fue. Pero finalmente no ha tenido mucha incidencia realmente en el voto. Bueno, vamos a una pausita comercial y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. El pueblo de la provincia del Chaco tiene que agradecer a ustedes como miembros de las fuerzas de seguridad lo que han trabajado. 50.000 kilómetros recorridos para escoltar las vacunas, para llegar a cada uno de nuestros parajes rurales y de nuestras poblaciones. El rol preponderante de cualquier agente de seguridad y de la fuerza pública implica preservar la vida, el patrimonio,
la libertad y el honor de los chaqueños y de las chaqueñas. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. En el corte estábamos hablando sobre la incidencia que tuvo el debate y obviamente la incidencia de los medios, ¿no? Vos destacabas esto, bueno, estamos bombardeados por medios nacionales y por medios provinciales. ¿Hasta qué punto te genera opinión y te desestabiliza o no a veces una elección? Y sí, mira, yo en lo personal yo cada vez miro con un ojo mucho más crítico la credibilidad que tenemos los medios de comunicación. Las redes sociales cumplen un rol en ese sentido que es como todo el tiempo están moviendo el piso, a veces incluso con fines que no entendés para qué lo hacen, a veces sí lo sabés y no te lo puedes creer. Sí. Pero los medios de comunicación yo creo que llegamos con un mensaje, pero el mensaje que más le llega a la gente es el mano a mano. Volvemos a lo que vos planteabas, el valor del dirigente barrial que viene y le dice, mirá, se está queriendo hacer esto para que en el barrio tengamos esto. Tenemos que pelear para mejorar esto y aquello. O sea, porque en definitiva la gente ve su pequeño mundo modificado y puede empezar a creer en un cambio mucho más grande. Pero un hermoso discurso y hasta lo puede llegar a ver yendo al cine y comiendo pochoclo. De ahí a que lo crea, otra historia. Sí, hay un descreimiento en general, no solo de los medios, sino de la representación y la discusión política, que eso es lo que digo siempre, que está bajando el precio al debate y bajando el precio también a la toma de decisiones políticas de cara a la comunidad. Hay un descrédito respecto de los medios de comunicación que francamente tienen actitudes políticas, digamos, ¿no? De hecho, toda comunicación es política. Siempre le digo a mis alumnos que hay que desconfiar de todo lo que a uno le dicen, hay que tomarlo como de quién viene y hay que analizar por qué aquel me dice lo que me viene a decir. La verdad es que, claro... ¿Habrá con interés en el medio? Claro, siempre hay un interés editorial. El tema es que recuperar eso es sincerarle a las audiencias desde donde les hablamos. Facebook tiene esa empatía con la gente porque parecería que fuera una persona sola, que es llano, que no tiene ningún tipo de intereses, y vemos, sin embargo, cómo se opera a través de la fake news, cómo se opera la opinión pública. Creo que el periodismo, entraríamos en otra discusión, ¿no? Pero por ahí debe sincerar un poquito más desde dónde habla, ¿no? Yo represento a los empresarios, listo, hablo desde ahí. Yo represento a los movimientos sociales, listo, hablo desde ahí. Pero no decir hablo en nombre de todos y en realidad estoy escondiendo una carta en lo que les estoy diciendo, digamos, ¿no es cierto? Hay medios que hacen así y tienen, la verdad, actitudes hostiles en las coberturas y en los tratamientos hacia determinados sectores y política. También en este último tiempo surgieron muchos medios nuevos, no sé si con una espalda periodística suficiente, en los cuales se volcó muchísimo la gente. A través de Facebook no utilizan quizá lo que son los sitios convencionales, sino que a través de Facebook hay medios que la gente que los ve, que comparte, que reacciona, es muchísima más quizá que los medios tradicionales, lo cual quizá marca también una búsqueda de la gente de buscar algo distinto y algo más, volvemos a lo mismo, más cercano a lo que es su realidad, porque quizá en esos medios no hacen una entrevista en profundidad con un analista político, pero van al barrio, transmiten lo que dice una vecina y eso es replicado y compartido miles de veces. Así que también, una vez más, para mí lo que la gente busca es alguien que comprenda su lugar y que transmita su situación cotidiana, que también se ve en los medios que surgieron de acá al último tiempo. Sí, los que más generan esto son las radios, ¿no? Sí, mucho más que la televisión. Y por ahí y las redes, los medios que redes se mueven a través de redes sociales. Sí, porque detrás de las redes sociales hay una multiplicación que es incalculable. Pero volvamos al voto.
volvamos al voto. ¿Por qué el voto se movió de esa manera? Yo me asombraba que el lunes en los diarios, porque nosotros somos de generación de leer diario, aunque ya sabemos todo lo que pasó, pero voy a ir al velorio del último comprador de diarios. De papel, claro. Pues yo no lo compro hace rato. No, yo no digo que lo compro, yo lo miro, lo leo. Lo consigo de alguna manera y lo leo. Perdón a los muchachos que escriben en los diarios, pero no lo compro. No, pero voy a esto. No había nadie que se haya declarado perdedor. Nadie reconocía una derrota. No, recuperamos esto, recuperamos... y esa distancia que hay de muchos dirigentes políticos que justamente creen que todo es la carita más o menos armoniosa en una red social, son los que no entienden que no es sino otra cosa que el vivir cotidiano el que vos tenés que representar como dirigente. Y entonces, bueno, que sigan creyendo que no perdieron y que recuperaron X cosas, que cada vez van a estar más lejos de poder representar en serio a la sociedad. Bueno, el resultado es obvio. En la medida que sigan dándole esa lectura van a seguir perdiendo. Sí, totalmente. El resultado sobre todo es un resultado incómodo. Incómodo para la oposición que se confió con el resultado de las PASO, incómodo para el oficialismo que con toda la estructura y ya confiados que en las PASO iban a ganar, o sea, ganaron apenas, con todo un trabajo descomunal, con toda la estructura. Y incómodo también para el Frente Integrador que confiaba que iban a meter al menos 2 diputados. Sí, o sea, tal cual. Pero sí cómodo para la sociedad, que marcó que pueden elegir un día a alguien, elegir en otra elección a otro, y que en las PASO sobre todo marcó el peso del voto. Pero volvemos al principio, ¿no es cierto? Al trabajo, a la comunicación directa, lo que decía, al contacto, a la tarea de los intendentes, a los problemas localizados, al territorio. Y en las PASOs eso se vio. Era como que veníamos fácil, como que todo se ganaba sin esforzarse, sin militancia, sin participación, sin comunicación, sin hacer lo que se debiera hacer en cualquier partido político, que dejaron de hacerlo. Porque fue una sorpresa para la oposición las PASO, quizá más que para el mismo oficialismo. No se esperaban un resultado semejante. También estamos conformando en esta charla también la visión de un electorado chaqueño singular, un electorado que alterna y que tiene un interés primario que es su conveniencia. Como decía David recién, o sea, la diaria y la que se necesita y el interés primogenio de estas personas que no tienen empacho en votar a Ruiz Palazzo y después votar al radicalismo, votar al peronismo, votar a... es un electorado muy singular, no tiene esa fidelidad incondicional que otros electorados, otras provincias, por ejemplo Corrientes, por ejemplo Formosa, demuestran en determinados sectores políticos, ¿no? Esto es histórico, desde que estamos, desde el regreso de la democracia en el 82, hemos tenido... Pero hasta Formosa tuvo su sorpresa. Pero hasta Formosa tuvo su sorpresa. Pero la verdad que hay... Y nunca como nosotros. Hay electorados, si se quiere, no cabe la palabra democracia, pero más disciplinados o más orientados a ser fieles a sus estructuras políticas tradicionales, digamos, ¿no es cierto? Sí, algunos lo siguen llamando voto cautivo. Yo creo que hay, como bien decís vos, una cuestión más de fidelidad o hasta de identificación, que yo no la menosprecio, que no me animo a menospreciar como mucha gente sí lo hace acá. Por alguna razón hay gente que se mantiene y que mantiene un nivel de popularidad y algunos que en el Chaco pretendieron ser grandes caudillos, erigiéndose incluso por encima de la identificación de sus propios partidos, y se cayeron a pedazos. Entonces, evidentemente, no lo hiciste bien nomás. Reconocer que hay gente que la hace y logra esa fidelidad de la gente. Yo entiendo por qué se es tan despectivo respecto de provincias, como bien decís vos. Corrientes, Formosa, son cercanas a nosotros, son parecidas a nosotros, pero votan distintos, ¿es cierto? Sí, tiene que ver con una idiosincrasia. No, vamos a discurrir mucho sobre la diferencia entre el chaqueño y el correntino. Yo siempre digo que tiene que ver con diferencias que nacen en la etapa colonial del virreinato y del Río de la Plata, digamos, ¿no? Y es una provincia con historia. O antes, sí. De hecho, hay unas grandes diferencias. ¿Cuánto nos lleva? 300 años más o menos. Corrientes se fundó 2 años después, Corrientes Capital se fundó 2 años después de la única ciudad del periodo colonial que tuvimos en el Chaco, Concepción del Bermejo. Se fundó en 1585
5 años después de la segunda fundación de Buenos Aires y 2 años antes que Corrientes. Nosotros los chaqueños contribuimos, pero lo que pasa es que aquí los indios guaycurúes echaron a los españoles, le ganaron la guerra y durante 150 años, hasta 1870, aquí no entró nadie. Antes tuvieron los jesuitas Ricardo, en San Fernando, ¿no? Sin hacer historia, ¿por qué no hacemos un poco de futuro? ¿Cómo ven, después de estos resultados, el reacomodamiento de unos y otros? ¿Cómo si el reacomodamiento? El reacomodamiento. Bueno, hay todo un reacomodamiento. Hay nuevas propuestas que se van a dirimir. Muchos dicen, bueno, el ámbito es el Congreso de la Nación. Nosotros tenemos nuestros representantes. Algunas veces nos hacen caso y otras veces nos ignoran, porque parece que cuando se van a Buenos Aires dejaron de tener las obligaciones y las responsabilidades que te ofrecen en el periodo preelectoral. Yo creo que ahora, en esta segunda etapa, lo que le queda a los gobiernos provinciales, al gobierno provincial y al gobierno nacional, es profundizar la línea política. Creo que es un viaje de ida, digamos, más sobre todo sabiendo que hay una posibilidad de recuperación de la UCR Cambiemos, digamos, ¿no? Para eliminar esa posibilidad de no tener una continuidad de gobierno, creo que se van a profundizar las medidas. A nivel nacional, veo una lucha más fuerte contra las economías concentradas, veo una lucha muy fuerte contra el sector agroexportador primario, que en lo que hace a la formación de precios. Veo también un seguimiento más fuerte de los sectores vinculados a la producción. Pues va a venir y a la producción de alimentos. Acuérdense que viene también la cuestión de la hidrovía, en esta segunda etapa se va a definir claramente, y también veo que se va a profundizar la política hacia los bancos, hacia el control del sistema financiero. Y en la provincia también se van a profundizar algunas líneas de mayor distribución del recurso y de mayor propensión al territorio, digamos. En el sentido, seguramente se profundizarán el alcance de las obras públicas y también se va seguramente a redefinir la distribución de la inversión pública, porque uno de los sectores, y explica también la situación de la electoral, uno de los sectores postergados en la distribución de las obras públicas han sido en esta etapa, en estos 2 primeros años, los movimientos sociales que venían teniendo con la gestión de Pepo un volumen importante en materia de cooperativas y de obras, ¿no? Así que creo que esas cosas... Uno de los grandes dilemas que se están dando en la provincia de Chaco son los movimientos sociales, y fundamentalmente en la ciudad de Resistencia. ¿Ven ustedes con claridad algún tipo de política que se van a instrumentar para disipar esto? ¿Para poder ocupar a esta gente como corresponde? ¿Para tratar de desnaturalizar los cortes permanentes, la resistencia que ofrece la gente, los odios, el rechazo y las grietas estas que se están instalando todos los días entre un estrato social y otro estrato social? Y hay que ver cómo se motoriza y cómo se hace efectiva este proyecto que tiene Nación de cambiar planes por trabajo, que de hecho de Nación ya hablaron de eso, pero hay que ver de qué manera se hace no hay claridad con eso. Ahora, hablando con algunos dirigentes, probablemente vos hayas hablado, hay gente que accede y compatibiliza este tipo de acciones y otros dirigentes sociales que no les interesa. Bueno, sí, pero lo que pasa es que ahí hay otros intereses. Claro, y yo creo que con el tema de los movimientos sociales uno puede ver lo que cada uno fue construyendo también. Porque aquí hay dirigentes que están como muy bien identificados y vos ves perfectamente una obra de trabajo en base a los recursos que en su momento se dirigieron desde la Nación, qué se generó aquí, qué se generó aquí, qué se generó aquí. Y está claro quién es quién. Estamos cumpliendo 20 años de protesta social, que se inició en el 2001, ¿no? Estamos en el 2021. El primer piquete allá en el sur. De la salida de la Rúa, digamos. 20 años, y la respuesta es ¿qué pasó con eso? La pregunta es ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el problema estructural de la pobreza? Porque, como decía hoy, estamos con el 51% de pobres en el área metropolitana de Resistencia. Estamos en una situación mucho más grave cuando se pudrió todo, por decirlo de alguna manera, cuando empezó la protesta social, el problema de la pobreza era del 9%. Y hoy estamos en el 51%. Habla de una gran contención. Esas estructuras han contenido, por cierto, de muchas maneras, un estallido que en esta etapa de la historia política y económica argentina no se dio. Pero la verdad es que han tenido, como dice David,
caminos muy diferentes, muy distintos, y la verdad es que como sociedad, como patria, nos debemos todavía una respuesta al problema estructural de la pobreza. ¿Qué hacemos con esa cuestión? Porque el piquete por lo general es respuesta a la falta de respuesta, ¿no? No veo en la cobertura cotidiana nadie que vaya a hacer un piquete para llevar una propuesta nueva, sino que van a hacer un piquete o cortan una en busca de una respuesta que se les dio, claro, que se les pidió, una promesa que se les dio y no se les cumplió. Pero eso ha generado un clientelismo permanente. Sí, también. Sí, sí, bueno, pero además del clientelismo... Es que la política envolvió a los... Claro. El clientelismo no se va a terminar si no vamos a la raíz. Claro, Ricardo habla de las cifras de la pobreza. Y la única manera de salir de la pobreza es que alguien lleve dignamente, con su laburo, el sostén de su familia, con una perspectiva como la que tuvo la Argentina en los años 40, a partir de las políticas sociales que hizo el peronismo, aunque le duela a un montón de gente. Entonces, eso reorganizó y permitió una reconstrucción que en un momento hizo la curva inversa. Ahora estamos parados en una situación en donde hay por lo menos 2 generaciones que han vivido solamente conociendo la protesta social como manera de conseguir el mango. Bueno, si no la revertimos a esa cuestión cultural, pues vamos a quedar hablándonos pavadas durante un montón de tiempo, que quede tranquilo que eso va a seguir. Pero además, hablando de la realidad, nada de eso... pues se puede pensar en un resultado positivo si de base no se trata de poder fortalecer lo que es nuestra moneda. O sea, ya hablando en lo que es el macro, o sea, todas las proyecciones que se puedan hacer, para mí, y saliendo un poco de la provincia, lo fundamental ahora del gobierno nacional es... fortalecer la moneda, que por más trabajo que haya, por más remuneración que haya, cada vez valen menos los salarios. Así que me parece que el gran deber que tiene ahora el gobierno nacional es ver qué pasa con el peso. Más que la moneda, para mí lo que tienen que hacer es, el tema más grave es la inflación. La inflación, sí. De eso hablamos cuando hablamos del precio de la moneda. Que está, lo que pasa es que también tiene que ver con moneda... Está relacionado con la moneda, o sea, la inflación... económica, tiene que ver con moneda de base. Es, digamos, multicausal. Es más, el voto de la gente también fue por eso, fue por la inflación y fue por el peso que cada vez vale menos. De hecho, todo el tiempo se conoce la historia de gente que se va del país. Es tremendo, y si lo comparás con los dólares, ni hablar. Hablaba del precio, de las medidas que se van a profundizar y el control de la inflación, el control de la base monetaria, el control del precio del precio del peso en función del precio del dólar, va a ser una clave ahora, en esta etapa. ¿Cómo le decís vos a la gente, por ejemplo, que pertenece a estos movimientos sociales, cuando le vas a hablar de inflación? Le tenés que hablar de otra cosa, que es lo que decía, con otro lenguaje, y de las posibilidades de tener una vida digna. No hay comunicación suficiente hoy y un lenguaje claro de quienes nos representan para atender las necesidades que tiene esta gente. Sí, no lo hay. A la gente no hay que hacerle comprender el problema, hay que resolvérselo. Bueno, en pero términos electorales. Si yo quiero que me voten, no es que claro, tienen que entender que no tienen problema. Por eso pero nadie le está dando el cómo a la gente. No, claro. No comer, ¿Cómo? ¿Cómo educa a sus hijos? ¿Cómo atiende la sanidad? Pero pará, Jorge, cuando se empezó a hablar de esto de transformar los planes sociales en empleo genuino, qué hermoso queda. Claro. ¿Escuchaste que alguien dijera cómo? No. Ah, bueno, porque no es... Dijimos primero, hay que ver cómo se efectiviza eso. Porque justamente no es que esa gente pase a tener un trabajo X en negro o sin ningún tipo de cobertura social y un montón de cosas más para que en un tiempo más sea un problema más grave. Nosotros, que hacemos periodismo, ¿cuánto hace que no escuchás un cómo? ¿Qué? Un cómo. ¿De qué manera? Frases grandilocuentes que se venden a través de los medios hegemónicos y ahí te van, ¿no es cierto?, limpiando la cabeza y metiéndote información sin respuesta a veces. Porque todo lo que dice él está muy lindo. Bueno, no, ahora con las obras públicas solucionamos todo. ¿Y las obras públicas dónde están? Yo creo que hay que profundizar el cómo. El cómo es la profundización de la política. Hace mucho tiempo que abandonamos en la política 50 años, la discusión discusión decadencia, sobre la liberación nacional, por ejemplo. Claro. Me parece una cosa de modé, incluso hablar de liberación nacional, pero la verdad es que es un concepto totalmente vigente en términos de que no tenemos evidentemente un país libre, justo y soberano. No lo tenemos.
Entonces, hablar de qué condiciona eso es parte de la tarea política y de los medios de comunicación. Ahora no sé si va a venir por ahí, porque él nos preguntaba primero para dónde viene la cosa. Yo no sé si va a ir hacia ahí. No creo que la dirigencia actual esté en condiciones de poner un debate de ese nivel, Ricardo. Yo creo que es cierto. Lo que se viene va a venir como mucho más en lo llano y en ver de qué manera en el mes a mes van viendo el humor de la gente. Sí, se va a ir trabajando coyunturalmente y atendiendo las necesidades que ya las conocen a todas. Quiero hacer una salvedad, digamos, ¿no? Hay el humor de la gente, porque dentro del humor de la gente ya vimos en esta campaña, en el cierre de la campaña, que la derecha, por ejemplo, el ala libertaria de Milei y compañía, ya está acunando expresiones de violencia y está llevando la discusión política a niveles violentos ya, ¿no? De hecho, había exposición de armas en el último mitin. Así que tenemos este problema de los sectores de derecha radicalizándose y tenemos un problema de una base social inconforme, porque toda esta gente, los que recibe planes sociales, salió contenta también a adherir a la idea de cambiar planes sociales por trabajo, porque los planes sociales tampoco les alcanzan. Porque hoy día la distribución del ingreso, hablabas del 45, en aquel momento entre todo el Producto Bruto, todo lo que facturamos en un año en un territorio que es la Argentina, se distribuye en su ganancia en un 50% para el sector del trabajo y un 50% para el sector del capital. Hoy el sector del capital se lleva el 70% de la acumulación de la renta. Hoy tenemos muchos más pobres y una situación social mucho más tensa que en el año, incluso que en el año 2001. ¿Hasta dónde soporta la cuerda esta cuestión? Yo tengo miedo de que la política se resuelva en la fase agonal del conflicto nuevamente, que volvamos a la agudización del conflicto político. Eso es un escenario que no lo puedo dejar de evitar en el medio de este escenario donde hay cada vez más pobres, donde a nadie le cierra el esquema y donde la derecha está cada vez más violenta. El tema es, volviendo a lo que decía recién, a la cuestión del poco valor del peso y a la cuestión de la inflación, es de qué manera se va a remunerar ese trabajo. Porque hace poco hablaba con un empresario que me comentaba que él tenía muchos empleados que 3 años atrás se quejaban de que no había trabajo y ahora la queja pasa a que tienen mucho trabajo, pero que de todas maneras no llegan a fin de mes con trabajo. Así que no solamente es trabajo, sino que haya los recursos suficientes, y ahí de nuevo viene el tema de la inflación, el tema del peso, para que ese trabajo tenga un salario digno y que la gente pueda llegar a fin de mes. Tenés el cierre como en la radio, David. ¿En serio? Yo veo venir años complejos, 2 años complejos que nos van a meter mucho antes de lo esperado en la campaña electoral presidencial. Sí. A mí me parece una buena idea la que escuché hace algunas horas atrás de parte de Capitanich de abrir a las PASO las presidenciales para que los candidatos realmente tengan una legitimación de base, porque de lo contrario, con candidatos débiles y muy poco representativos, vamos directo a lo que dice Ricardo, a una fase agonal, a una lucha que puede ser un crack social que la verdad no la quiero para el país. Bien, señores, el programa se nos terminó. Ojalá que estas presunciones que nosotros tenemos no sea así, que no haya ningún tipo de violencia o enfrentamiento porque nadie las quiere. Lo que quisimos con este programa es llevar la opinión de prestigiosos periodistas y colegas que hoy me acompañan sobre la lectura que nosotros le damos a lo que sucedió en la provincia del Chaco. Por lo demás, señores, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor.
Ahora, envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Lo que más te fortalece el estar acá, el agradecimiento de la gente que continuamente te está dando y el cariño que te demuestran, porque es algo que nos llena el alma a uno, porque esta profesión a uno le encanta, por eso uno se siente feliz con todo eso. O sea, y agradecen de que sigan llegando dosis para poder seguir vacunándose. Ahora tenemos mucha gente joven que se está acercando, creo que con el deseo de cuidar a sus adultos mayores y con el deseo de poder volver a tener un poco de actividad social sin riesgos, digamos. Entonces, bueno, muchísima adherencia de jóvenes mayores de 18 años. Todos vivimos estas jornadas con un gran compromiso, con el deseo importante de que sea esto la esperanza para terminar con la pandemia y con la alegría de poder vivir cada jornada con gente linda con la que uno se comparte.